Hay firmas que parecen una simple formalidad, hasta que te quitan todo lo que una vez llamaste mi vida. Si alguien te dijera que con solo firmar un papel tu familia estaría más segura, ¿lo harías? Sí. Y en ese momento perdí mi casa. Y a mi hermana. Todavía recuerdo aquella noche. La cocina oliendo a carne a la parrilla, el tintineo de los cuchillos y tenedores, las palabras que parecían llenas de cariño. ¿Confías en tus padres?, preguntó mamá, con una voz dulce como un hilo de seda, pero que poco a poco se fue apretando alrededor de mi cuello. Asentí con la cabeza. Porque, ¿cómo iba a decir no, cuando los ojos de mi padre, los ojos de mi hermana, los ojos de todos esperaban un sí? En aquel entonces pensaba, la familia es el lugar más seguro. No lo sé. A veces justo ahí es el primer lugar que puede traicionarnos. Tengo 29 años. Soy la primera persona de mi familia en comprar mi propio apartamento, y he construido cada ladrillo de mi vida con mis propias manos. Pero basta una cena, un consejo por el bien común, una frase, no pienses demasiado, firme. Firma con fe, con gratitud y con temor a herir a tus seres queridos. No sabía que ese trazo de pluma derribaría todas las barreras entre amor y posesión, entre confianza y manipulación. Después de ese día, todo empezó a cambiar. Una cena íntima se convierte en un juego de poder. Un consejo amable se convierte en un plan bien trazado. Y yo, la niña madura y abnegada, me convertí en el peón más obediente de su juego. Años después, todavía me lo pregunto. ¿Perdí mi hogar? ¿O me lo robaron las mismas personas a las que una vez llamé familia? Si alguna vez te han traicionado, no un extraño sino la persona que más amas, lo entenderás. El dolor no es ruidoso. Es tan silencioso como una corriente subterránea, que se filtra en cada respiración, en cada rincón de la casa, en cada sueño. Pero lo que yo no sabía era que las cosas apenas comenzaban. Aquella cena no solo me hizo olvidar la casa, sino que también dio inicio a una serie de días que me hicieron comprender esas dos palabras con mayor claridad: límite. Y que a veces tenemos que perderlo todo para aprender a levantarnos, no por nadie más, sino por nosotros mismos. Porque esa noche, la noche que hablaron de protección de activos, no hablaban de mí. Hablan de apellido trata sobre el control, sobre un amor envuelto en moralidad, pero que en su interior esconde egoísmo y avaricia. No sabía que estaba entrando en una batalla, no para conservar mi hogar, sino para conservarme a mí misma. Esa cena fue el comienzo, y desde el momento en que tuve esa pluma en mis manos, el destino de mi familia cambió para siempre. Lo llaman cena familiar, pero a mí me pareció un juicio bien montado. Cada uno tiene un papel. El padre es el experimentado, la madre es la mediadora, y la hermana menor y su prometido son el juez y el fiscal. En cuanto a mí, yo solo soy el acusado, imputado de no confiar lo suficiente en mi familia. Sobre la mesa, el pollo asado aún humeaba. Mi padre se aclaró la garganta. Solo estamos pensando en tu futuro. El mercado inmobiliario es arriesgado ahora. Las demandas, los problemas legales, nunca se sabe lo que puede pasar. Mi hermana tomó la mano de su prometido, y sus ojos se iluminaron cuando él habló. ¿Sabes? Esto es lo que hacen las personas educadas y con visión de futuro. Transferir temporalmente los bienes a los padres para protegerlos. La gente inteligente hace eso. Me reí. Pero nadie se rió conmigo. La cuchara rozó ligeramente el plato de porcelana, crujiente y vacío. Miré alrededor de la mesa. Los ojos de mi madre eran suplicantes, y los de mi padre evitaban el contacto visual. No te preocupes, dijo mamá con voz dulce como la miel. Es solo por precaución. En el futuro, cuando ya no estemos, la casa seguirá siendo tuya. Simplemente estamos protegiendo tu patrimonio. Mi familia, mi familia. Había escuchado esas dos palabras 1000 veces, pero nunca había empezado tanto como aquella noche.
porque entiendo que mi familia, en palabras de mi madre, puede que no me incluya. Nací como primogénita, responsable y comprensiva. En cuanto a la hermana pequeña, siempre será para ellos la niña, alguien que siempre necesitará protección y compensación. Es posible obrar mal, tener deudas, amar a la persona equivocada, y aún así ser perdonado. En lo que a mí respecta, el simple hecho de discrepar se consideraba egoísta. Miré a mi hermana. Sonreía, con la cabeza apoyada en el hombro del hombre en quien nunca confié. Continuó, con voz firme como si me estuviera enseñando a vivir. En los negocios, una persona sabia no lo mantiene todo a su nombre. Debes confiar en tus parientes. Confía en tu familia. Le pregunté en voz baja. Si fueras tú, ¿harías eso? Por supuesto, sonrió. La confianza es la base de toda relación. La respuesta fue tan convincente que casi me la creí. Pero en lo más profundo, había una voz pequeña y débil. No hagas eso. Algo anda mal. Lo percibí en la forma en que ella le apretaba la mano con fuerza, como si temiera perder algo precioso. Lo vi en los ojos de mi padre. Una mirada de evasión, de culpa, pero también de silencio. Y en su voz, extrañamente dulce, como si encubriera una verdad difícil de aceptar. Solo queremos ayudarte, dijo mi hermana con voz temblorosa. Siempre eres tan calculadora y capaz. ¿Podemos cuidarte esta vez? Esas palabras que se suponían cariñosas, pero como un cuchillo fino, se clavaron en la parte más sensible de mi corazón. La confianza. Asentí con la cabeza. Un asentimiento cansado y dolido. 3 semanas después, me encontraba en el bufete de abogados que mis padres habían elegido. Un hombre de mediana edad, conocido de la familia desde hacía mucho tiempo, sonrió abiertamente. Solo necesitamos su firma. Todo es legal, rápido y sencillo. It's no one help to get. Intenté leer, pero las palabras se veían borrosas. Temporalmente. Esas 2 palabras se repetían una y otra vez en el papel, como una nana. Recuerdo que mi madre me decía, es solo por un tiempo, cariño. Solo por un tiempo. Cuando la pluma tocó el papel, mi palma estaba húmeda. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que, si me detenía, tendría que afrontar las miradas de decepción de todos. Firmó. Una firma pequeña y temblorosa, pero suficiente para redimirlo todo. El abogado recogió los papeles y sonrió. Hiciste lo correcto. Quiero creerle. Quiero creerles. Pero cuando levanté la vista, vi a mi hermana mirándome con unos ojos que reflejaban gratitud y triunfo. De regreso, llovió. Cada gota de agua que golpeaba el vaso sonaba como un latido de corazón que se rompía. Me dije a mí mismo, es solo un trámite. Nadie me está quitando nada. Pero por dentro, faltaba algo. No el hogar en sí, sino la sensación de seguridad. Algo que pensé que la familia siempre me brindaría. Y yo, sin saberlo, en tan solo unos meses, convertirían públicamente ese procedimiento en el regalo de bodas perfecto para otra persona. El día que mi hermana se casó, el cielo estaba extrañamente despejado. La luz inundaba el auditorio, reflejándose en su precioso vestido blanco. Una luz que parecía cálida, pero que para mí era cegadora. Llegué temprano para ayudar a mi madre a arreglar las flores y a mi padre a recibir a los invitados. Todo fue perfecto, como una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. Solo había un detalle que no estaba bien. En el papel de hermana orgullosa, sentía el corazón apesadumbrado. Cada vez que lo veo al hombre que me enseñó a creer en la familia, sonriendo y sosteniendo la mano de mi hermana, siento una pequeña grieta que se abre paso en mi pecho. La música comenzó y la novia entró. Todos aplaudieron, con los ojos llenos de felicidad, y los susurros de felicitación llenaron la sala. Yo también sonreí. Una sonrisa mecánica y educada.
Nadie se da cuenta, mi corazón está vacío. Tras la ceremonia comenzó el banquete nupcial. El camarero sirvió el vino y se oyeron brindis entusiastas en el aire. Entonces mi padre se levantó, con la copa de champán en la mano, y golpeó la copa. Ken, ken, ken. Toda la sala quedó en silencio. Quiero agradecer a todos por venir hoy, dijo el padre con la voz quebrada por la emoción. Hoy, no solo se casa mi hija menor, sino que además nuestra familia recibe un hijo maravilloso. Estallaron los aplausos. Yo también aplaudí, aunque no sentía más que tensión en la garganta. Y continuó el padre. Para bendecir a la joven pareja, nos gustaría darles un regalo especial. Recuerdo haber contenido la respiración. En un instante lo supe. Algo estaba a punto de suceder. Te damos un hogar. Los aplausos resonaron de nuevo, más fuertes e intensos. Pero yo estaba atónita. Casa mío. Mi madre sonrió y asintió a todos. Sí, esa casa será el primer hogar de la joven pareja, un lugar donde podrán comenzar una nueva vida. Mi hermana rompió a llorar. No de sorpresa, sino de felicidad. La abrazó con fuerza, se volvió hacia la multitud y su voz quedó llena de orgullo. Gracias, mamá y papá, por su confianza. Gracias. Sus ojos se encontraron con los míos por apoyar siempre a la familia. Me puse de pie. La silla chirrió secamente sobre el suelo de baldosas. Tenemos que hablar, dije, intentando mantener la calma. Ahora. Mi padre frunció ligeramente el ceño. Ahora no. Hoy es el día de tu hermano. Ser mi día y esa casa es mía. Coene. Algunas personas empezaron a mirarme. La música se detuvo. El ambiente se volvió denso. Mi madre se acercó. Me tomó suavemente la mano y susurró. No le des tanta importancia. Hablaremos de ello más tarde. ¿Después? Me reí, pero me temblaba la voz. ¿Después de que me regalaste todo mi esfuerzo como regalo de bodas? Mi hermana se acercó, con el rímel corrido y la voz entrecortada. Hermana, por favor, este es mi día feliz. ¿No puedes solo una vez para hacerte feliz? ¿Qué te hace feliz? Pregunté. ¿En qué trabajaste durante 5 años? Siempre te lo llevas todo. Tú lo tienes todo. A mí ni siquiera me dejas tener una sola cosa. Esa voz la oía desde que éramos niños. El día que aprobé el examen de ingreso a la universidad, lloró y me dijo, todo el mundo solo habla de ti. El día que compré el apartamento decía, siempre eres mejor que yo. Y hoy, lo tiene todo, y aún así se siente como una víctima. Miré a mi padre, esperando que dijera algo justo. Pero él simplemente inclinó la cabeza, en silencio. Esa es la respuesta más obvia. Firmé porque confiaba en ti, dije con los ojos llenos de lágrimas. Porque creía que el amor familiar no podía ser una trampa. Pero hoy lo entendí. A veces, la gente no necesita robarte. Basta con que lo entregues voluntariamente. Apretó el hombro de su hermana, con la voz lo suficientemente baja para que yo pudiera oírlo. Vamos, no te rebajes a su nivel. Está celosa y no soporta vernos felices. Jera, lo miré y vi orgullo puro en sus ojos, como si acabara de ganar una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Nadie dijo nada más. Me di la vuelta y me alejé, entre susurros, miradas de lástima y la música de la boda que llenaba el vacío. Detrás de mí, mi hermana sollozaba en brazos del hombre al que llamaba su vida. En lo que a mí respecta, por primera vez en mi vida sentí que ya no pertenecía a esa familia. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Me quedé de pie en los escalones del salón, escuchando las risas que venían de adentro como una espada que me atravesaba el corazón. Perdí mi casa. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de ellos mismos. Nunca me consideraron parte de lo que ellos llamaban familia. 3 meses después de la boda, mi teléfono sonó en mitad de la noche. Es madre.
Su voz temblaba. Cariño, la casa, esa casa, llevan 4 meses sin pagar la hipoteca. El banco amenaza con embargarla. Me incorporé de golpe, sintiendo como si hubiera caído en un agujero de hielo. ¿Apellido? Pregunté. ¿Qué quieres decir? ¿Su marido y yo, bien? Mamá suspiró. Los dos tenemos nuestros nombres en el título de propiedad, ¿sabes? Si lo perdemos, toda la familia se verá afectada. Toda la familia. Las 2 palabras resonaron de nuevo, como un comentario sarcástico. Toda la familia, excepto yo. Yo, la que perdió esa casa entre los aplausos de la multitud. Respiré hondo, intentando mantener la voz tranquila. ¿Qué necesitas de mí ahora? Mamá guardó silencio un momento y luego dijo: Necesito tu ayuda. Solo $12,000. Entonces todo irá bien. Solté una risita, una risa más amarga que las lágrimas. Exigieron un rescate a la misma persona a quien le robaron la casa. Al día siguiente nos encontramos en un pequeño café. La madre llegó con el padre. Ambos tenían el rostro cansado. Me senté frente a ellos, esperando en silencio a que hablaran primero. El padre habló con voz ronza. Cariño, no queremos esto, pero si dejamos que el banco se quede con la casa. ¿Y qué, padre? Interrumpí. ¿Entonces el regalo de bodas desaparecerá? Nadie respondió. Los miré durante un largo rato. El hombre que me enseñó la honestidad, la mujer que dijo amarme incondicionalmente, ahora estaban sentados allí, evitando mi mirada como niños malcriados. Yo pagaré, dije con una voz extrañamente tranquila. Todo. $12,000. La madre alzó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. ¿De verdad? ¿Vas a ayudar? Les ayudaré, hice una pausa, pero con una condición. Se miraron el uno al otro, preocupados. Yo pago la deuda. Pero esa casa tiene que volver a estar a mi nombre. Inmediatamente. Sin acuerdos, sin compartirla, sin temporal. O eso, o que el banco se la quede. Mamá se quedó atónita. No puedes hacer eso. Es la casa de tu hermana. No, mamá. Es mi casa. Ustedes usaron mi nombre como pretexto para proteger la propiedad. Ahora la propiedad está a punto de perderse. Soy el único que realmente la protege. El ambiente era denso. Mi padre me miró, sus viejos ojos llenos de decepción. Te estás volviendo muy duro. No, papá, respondí. Simplemente dejé de permitir que otros se aprovecharan de mi bondad. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Hermana menor. Su voz era ronca, a la vez enfadada y desesperada. ¡Qué cruel eres! Sabías que estábamos en apuros y aún así aprovechaste la oportunidad para recuperar nuestra casa. Esa casa nunca fue mía. ¿Quieren verme en la calle? Perdió su trabajo. No lo entienden. Porque él perdió su trabajo. ¿El mundo entero tiene que rendirle pleitesía? Solo piensas en ti mismo, gritó. Siempre tienes razón, eres perfecto. Nunca me has perdonado. Guardé silencio un instante. Tienes razón, susurré. Nunca me he perdonado por confiar en la persona equivocada. 3 días después, aceptaron los términos. Se concertó una cita en el bufete de abogados. Cuando entraron, casi no reconocí a mi hermana. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Apretó la mano de su marido con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sonrió sarcásticamente. Ambos salimos beneficiados. Tú tienes una casa, nosotros tenemos honor. End quote. Le respondí, no, solo tienes una última oportunidad para salvar las apariencias. El abogado presenta los documentos. Miré el bolígrafo, luego a ellos. Aquí vamos. Firmó primero, con tanta fuerza que la pluma rasgó el papel. La hermana menor firmó después, con lágrimas que corrían por sus mejillas y emborronaban la tinta. Mis padres suspiraron, en silencio,
como si asistieran a su propio funeral. Cuando llegó mi turno, me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de saber que aquello no era solo una firma legal, sino la frontera entre dos mundos, entre el pasado y la libertad. Firmó. El abogado recogió los papeles y dijo brevemente: hecho. La casa es suya. Caso cerrado. Pero en mi corazón no hay victoria. Puro vacío. Recuperé mi casa, pero perdí algo que el dinero no puede comprar: la confianza. Al salir de la oficina, mi hermana me llamó con la voz entrecortada. Enhorabuena, has ganado. Pero no olvides que ganaste porque supiste estar solo. Me volví y lo miré durante un largo rato. No, cariño, dije en voz baja. Gané porque finalmente aprendí a no inclinarse. Pensé que una vez que recuperara la casa, las cosas se calmarían. Pero no. Fue entonces cuando la tormenta comenzó a cambiar de dirección y venía hacia mí. 2 semanas después de la firma aparecieron los primeros mensajes. ¿Te diviertes, ladrón? No creas que puedes ganar para siempre. Al principio pensé que era una broma. Hasta que el teléfono empezó a sonar constantemente. Cada noche un número diferente. Cada mensaje con el mismo tono. Enemistad. Una mañana salí al estacionamiento y me quedé allí estupefacto. 4 neumáticos fueron pinchados. En la puerta del coche había una palabra garabateada con una llave. Ladrón. Ladrón. Solté una risita, pero tenía la garganta amarga. ¡Qué ironía! Compré esa casa, pagué hasta el último centavo, y ahora me llaman ladrón. Llegó la policía. Hablaban en voz baja, con la voz familiar de quienes habían presenciado muchas tragedias familiares. Sin pruebas, sin cámaras. Deberías tener cuidado. Esa noche no encendí las luces. Me senté en la oscuridad mirando la casa con la que había soñado. Ahora parecía una fortaleza sitiada. Ya no tengo miedo de perder mi propiedad. Tengo miedo de perder mí mismo. Empecé a planear. No venganza, sino plan de supervivencia. Llamé a una empresa de seguridad, instalé cámaras alrededor de la casa, luces con sensor en cada esquina, y cambié todas las cerraduras de las puertas. Compartí mi ubicación con Trina, una compañera de trabajo que se había convertido en una amiga íntima. Ella dijo: no eres una víctima, estás recuperando el control. Pero por dentro sigo sintiéndome vacío. 3 días después, recibí un sobre vacío en la puerta de mi casa. Dentro solo había una foto. Mi casa, tomada desde el otro lado de la calle, de noche, con la luz entrando por las ventanas. Plano contrapicado, como si alguien hubiera estado allí de pie durante mucho tiempo, esperándome a que volviera a casa. Debajo de la foto había una línea garabateada. Te vemos. Entregué las pruebas a la policía. Dijeron que aumentarían los patrullajes. Pero lo sé. No pueden estar aquí todas las noches. Tengo que protegerme. Cambio mi ruta al trabajo. Nunca llego a casa a la misma hora. Compruebo todas las cerraduras antes de acostarme y dejo las luces del pasillo encendidas toda la noche. Aprendí a grabar todas las llamadas y a hacer capturas de pantalla de todos los mensajes de texto. No solo defiendo, sino que también recopilo pruebas. Y entonces, una noche, conseguí lo que necesitaba. La cámara de la puerta principal captó su imagen. Ese mismo hombre, el marido de mi hermana, estaba de pie frente a mi casa, sosteniendo una lata de pintura roja. Escribió 3 palabras grandes en la puerta del garaje: destructora de hogares. Destructor de hogares. Llevé el vídeo a la comisaría. Esta vez ya no dicen no hay pruebas. Presentaron una denuncia, abrieron una investigación y pocos días después fue detenido. Se celebró una breve audiencia judicial para considerar la solicitud de una orden de protección. Allí estaba, con su ropa arrugada, sonriendo sarcásticamente. Actué en un arrebato de ira. Ella robó a mi esposa. Solo quiero justicia. Mi hermana estaba sentada en el asiento trasero,
con los ojos llenos de lágrimas, pero aún así asentía con la cabeza mientras él hablaba. Me puse de pie, con la voz ronca tras muchas noches sin dormir. No estás pidiendo justicia. Estás castigando a una mujer simplemente porque ya no confía en ti. El juez golpeó con su mazo. El tribunal dictaminó. Prohibido el acceso en un radio de 100 metros. 6 meses. Gané. Pero al salir de la sala del tribunal, mi hermana se me acercó con los ojos llenos de odio. Acabas de convertir a mi marido en un delincuente. Espero que estés contenta. Quiero decir. No. Solo quiero que estés a salvo. Pero sus ojos fríos y vacíos me hicieron tragarme mis palabras. Esa noche, Trina se sentó a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. Hiciste lo correcto. Ya no tienes que salvar a nadie más. Miré por la ventana, donde las farolas se reflejaban en el cristal, borrosas como un recuerdo. Puede que sí. Dejé de intentar salvar a los demás para aprender a salvarme a mí mismo. Mis límites por fin claros. Se acabó el por la familia, se acabó el por amor. Solo existe sobrevivir y porque merezco paz. La carta llegó en una mañana extrañamente tranquila, sin remitente, sin matasellos legible. Solo mi nombre estaba escrito con una letra familiar, la letra de mi hermana. Tuve el sobre en mis manos durante mucho tiempo. Era ligero, pero me temblaban las manos como si estuviera sosteniendo el pasado. Solía temer su voz, temer las acusaciones, temer la mirada vacía en sus ojos cuando se puso del lado del hombre que nos había lastimado a ambos. Pero ahora, solo hay silencio, un silencio extraño, que ya no amenaza, pero que espera ser escuchado. Abrí la carta. Dentro había 3 páginas, cuidadosamente dobladas, la escritura inclinada por el cansancio, pero dolorosamente clara. Hermana mayor, sé que ya no quieres saber nada de mí, pero debo decir esto. Tenías razón. He vivido demasiado tiempo en una ilusión, la de que el amor puede salvar a una persona. No sé cuánto he perdido. Amigos, a mí mismo y a ti, se marchó. Sin dinero no hay despedida. Estoy en un lugar seguro, un lugar llamado refugio. Me ayudaron a encontrar trabajo y a aprender a vivir por mi cuenta. No te pido perdón. Solo quiero que sepas que estoy intentando empezar de nuevo. No se imen de Equator. No se imen de Equator. Y eso, te echo de menos. Volví a leer cada línea. Cada palabra era como una aguja, pero en lugar de dolor, me sentía más ligero. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque finalmente tiene un final. Doblé la carta y puse la mano sobre el pecho. Por primera vez en meses, lloré no de miedo, no de ira, sino de esperanza. Esa misma noche escribí una carta de respuesta. Breve, apenas unas líneas. He recibido su carta. No te odio. Solo quiero que sepas que todavía existe un lugar al que llamo hogar, cuando estés listo para volver. No una casa de ladrillos, sino un lugar donde aún te recuerdo. Envié la carta y no esperaba respuesta. Pero unas semanas después, sonó el teléfono. Una voz tembló ligeramente. Soy yo. Ay. Nos volvimos a encontrar una tarde soleada. Frente a la casa que fue el origen de todas las tragedias. Mi hermana estaba más delgada, pero sus ojos eran distintos. Ya no tenía miedo, solo agotamiento y determinación. Lo abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un latido que ya no temblaba entre nosotros. Lo siento, dijo con la voz entrecortada. No solo por la casa, sino por dejarte luchar solo. Negué con la cabeza. Tú también me dejaste descarriarme porque pensaste que podías salvar a todos menos a ti mismo. Nos sentamos en el jardín donde acababa de plantar una hilera de pequeñas rosas junto a la valla. Tocó una flor en plena floración y se rió entre dientes. Tan hermosa, como tú, fuerte y espinosa. Respondí. No, como nosotras dos. Una vez pisoteadas pero que aún saben cómo florecer de nuevo.
Esa noche llegó mi familia. Los padres eran mayores, pero cuando vieron a las dos hermanas sentadas una al lado de la otra, simplemente lloraron. No hacían falta más palabras. Pidieron disculpas. Y yo perdono. No porque lo olvidara, sino porque finalmente lo entendí. El perdón no es deja atrás el pasado, que es deja de permitir que el pasado te controle. Mi hermana empezó de cero. Un trabajo sencillo en una librería, nuevas amistades y terapia. En lo que a mí respecta, sigo ocupándome de la casa. Ya no es un símbolo de pérdida, sino un testimonio del hecho de que a veces es necesario perderlo todo para aprender a amarse verdaderamente a uno mismo. Cada mañana, cuando la luz del sol entra a raudales por la ventana, preparo café, abro la carta de mi hermana y releo algunas líneas antiguas, no para torturarme, sino para recordármelo. El amor no consiste en aferrarse, sino en dar a la otra persona la libertad suficiente para regresar. Mi familia ya no es perfecta, pero por primera vez real. Basta de promesas vacías, basta de escenas fingidas. Solo hay personas que se han herido mutuamente, pero que aún así eligen sentarse a la mesa, aprendiendo a empezar de nuevo. Y me di cuenta de una cosa. Nadie puede arrebatarnos nuestro hogar si sabemos reconstruirlo dentro de nosotros mismos.